A partir de que tengo la clínica, bueno, pues quiero confirmar mi diagnóstico. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues con una ecografía dinámica, que desde luego es el screening fundamental que se tiene que hacer a todos los recién nacidos, se tiene que hacer posteriormente al mes y posteriormente un seguimiento. Eso sería fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante hacer el diagnóstico de una patología de estas características? Porque las consecuencias van a ser muy grandes, ¿vale? Y por otro lado, la radiografía anteroposterior. Voy a empezar con la radiografía anteroposterior para que luego podáis entender bien la ecografía, ¿vale? Vamos a hacerlo con esquemas porque es más fácil entenderlo. Bien, mirad, esto sería la pala ilíaca, este es el techo acetabular, ¿vale? Fijaos, este es isquion pubis y entonces esto formaría el acetábulo con cartílago trirradiado de los 3 huesos. Esta es la cabecita femoral. Esa cabeza femoral va a aparecer a partir de los 6 meses. Antes no vamos a tenerla, va a ser cartilaginosa. Y este el fémur. Se trazan el cuadrante, que el cuadrante se va a formar con una línea, que es una línea perpendicular o la línea de Perkins y la línea horizontal, que justamente, si os fijáis, pasa justamente por el vértice del acetábulo más craneal y el más craneal y el más caudal, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos trazado estos cuadrantes, vamos a ver que el índice acetabular tiene que medir aproximadamente en el recién nacido de 28 más menos 4 grados en las niñas, y en los niños es un poquito inferior, 26 más menos 4, y en el adulto se va a cerrar y va a estar en torno a los 20, 25 grados, más 20 que 25, pero bueno, estaríamos en este. Con lo cual, fundamental, medimos ese ángulo de Coleman o ese índice acetabular que nos va a dar si existe una displasia de cadera. Otro de los signos importantes que vamos a tener es dónde aparece el núcleo cefálico. El núcleo cefálico tiene que aparecer en el cuadrante inferior interno, ¿de acuerdo? Como lo vemos en la imagen. Estos serían rasgos de normalidad. Bien, vamos a ver una cadera displásica. Hablábamos de displasia acetabular, por lo tanto, lo que vamos a medir es ese índice acetabular. Ese índice acetabular por encima de esos valores normales, vamos a tener una displasia acetabular y a partir de ahí vamos a poder tener una clínica, ¿de acuerdo? Una cadera sublusada. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar que la cabeza no se va a encontrar en el cuadrante inferior interno, sino que va a estar ligeramente desplazada. También nos podemos fijar como el fémur, la zona metafisaria, la distancia disminuye a la línea horizontal, ¿vale? Y el pico metafisario también va a aumentar porque se va a desplazar hacia afuera, ¿vale? Pero además, ese techo acetabular también va a estar aumentado o verticalizado. ¿Por qué? Porque está una presión excéntrica, está recibiendo a nivel de la cadera, de la cabeza del fémur, ¿vale? Y por último, la cadera luxada. La cadera luxada, radiológicamente, la vamos a identificar muy bien porque lo que nos vamos a encontrar es que la cabeza se va a encontrar en cualquier cuadrante menos en el inferior interno y además vamos a encontrarnos esa displasia acetabular. Fijaos cómo ha habido una migración cefálica del fémur y se nos ha desplazado clarísimamente. Bueno, pues eso sería una cadera luxada. Bien, en ecografía, ¿cómo lo vamos a valorar? Primero os voy a poner pues una radiografía en la que vamos a ver, este sería el techo acetabular, ¿vale? Esto sería porción de ilion y pubis, esto formaría el acetábulo, cartílago trirradiado como se llama, aquí ya ha aparecido la cabeza, con lo cual ya tenemos más de 6 meses, y fijaos, la tumbamos para poder imaginarnos qué es lo que vamos a ver cuando nosotros ponemos el ecógrafo. Bueno, pues nos va a dar el reflejo del ilion y nos va a dar el reflejo del techo acetabular. Eso es lo que fundamentalmente vamos a ver, pero como la ecografía también nos va a poder describir partes blandas, nos va a poder dar información muy interesante sobre el labrum. Vamos a verlo en este esquema. Fijaos, tenemos el hueso ilíaco, ahí sería la zona más hiperecoica, blanca, que veríamos el ilion,
y veríamos la otra zona hiperecoica, que sería el techo acetabular. Aquí podríamos medir el ángulo, que es el ángulo alfa. Este ángulo alfa tiene que medir entre 60 más menos 4 grados y nos estaría indicando el índice acetabular. De tal manera que, fijaos, si este acetábulo se verticalizara, este ángulo lo que pasaría es que disminuye, con lo cual me encontraría una displasia del acetábulo óseo cuando el ángulo alfa está por debajo de valores normales. Bien, vamos a verlo en esta ecografía. En esta ecografía lo que vemos es el ilion, ¿vale?, el techo acetabular y, bueno, pues aproximadamente están unos 60 grados, con lo cual podríamos decir que más o menos se encuentra dentro de una normalidad, ¿vale? Vamos a ver el siguiente ángulo, que es el ángulo beta, B blandas, partes blandas. Vamos a verlo. Fijaos, ilion, porción del labrum, parte cartilaginosa, y lo que vamos a medir es ese ángulo, que estaría en torno a esos 40 grados más menos 4. Si este ángulo lo que hiciera sería aumentar porque se replegara y permitiera la salida de la cabeza femoral, pues entonces nos estaría diciendo que tenemos una displasia de ese labrum cartilaginoso. Pues ese ángulo beta lo vamos a ver en la ecografía. Fijaos, tenemos la porción de ilion, el labrum y ese ángulo que está por encima de los valores normales, con lo cual claramente nos estamos encontrando que hay una displasia de la zona del labrum, ¿vale? Y otro de los datos muy importantes es el índice de cobertura. Bueno, el índice de cobertura es cuánto dentro está la cabeza de lo que sería la porción ilíaca. Trazamos la línea, lo normal es que sean 55 grados y, como vemos aquí, tiene menos de un 25%, con lo cual esta cadera está sublusada a consecuencia de una displasia del labrum, ¿vale? Bien, en este otro son dos imágenes ecográficas en las que una vemos total normalidad, como podéis ver en cuanto a la posición de la cabeza, y esta está totalmente fuera, está totalmente luxada. Bien. Os pongo este caso clínico, pues una niña de 6 meses que acude a la consulta presenta una rotación exagerada de la pierna derecha. Si os acordáis, en la clase de la marcha, bueno, pues veíamos que esa disposición en abducción exagerada o esta posición que esta niñita no camina evidentemente, bueno, pues es muy llamativa. Presenta ese aumento de laxitud y cuando la exploramos, vemos que tiene pues todos los signos característicos. Tenemos más pliegues, el test de abducción claramente está disminuido con respecto a la pierna contralateral, pero fijaos, radiológicamente presenta una radiografía sensiblemente normal. Tiene 5 meses y ya tenemos la cabeza en su sitio y perfectamente colocada. Y además el índice acetabular está dentro de parámetros normales. Sin embargo, trae un informe, que es el informe de una ecografía con un ángulo alfa de 64 grados, con lo cual está dentro de los valores normales, pero el ángulo beta está en torno a 62 grados, por encima de los valores normales, con lo cual es prioritario tratamiento. ¿Por qué? Porque puede ser esa cadera inestable y potencialmente luxable que si no se controla se puede ir, ¿vale? Por lo tanto, es imprescindible un diagnóstico precoz con la clínica y las pruebas complementarias, fundamental. El tratamiento, pues férulas de Frica, dobles pañales mandan muchos, pero hay que explicar a los padres que el doble pañal lo que tiene que producir es esto, una abducción máxima y una flexión de 90 grados. ¿Por qué? Porque si la cadera no se encuentra situada en donde tiene que estar y haciendo la presión adecuada sobre ese techo acetabular y ese fibrocartílago, pues posiblemente pueda traer luego complicaciones. Además de la férula, tenemos férulas de Fricas, arneses, tracciones y en el peor de los casos cirugías, ¿vale? Las consecuencias de las displasias pues son clarísimas, que las vemos en consulta muy a menudo y cada vez además se ve más porque se diagnostica más la patología del labrum. Tenemos cosartrosis, artrosis de cadera, patologías degenerativas de rodilla a consecuencia de la misma,
pacientes con dolor, incapacidad funcional, pérdida de fuerza, alteraciones de la marcha, dismetrías que tenemos nosotros que compensar muchas veces, ¿vale? El tratamiento del adulto, pues van a ser analgésicos, antiinflamatorios, usos de bastones, muletas, fisioterapia fundamental, el tratamiento ortopodológico fundamental para quitar presiones, pero ojo, cuando está la patología instaurada y también muchas veces después de ponerle las prótesis. ¿Por qué? Porque pueden quedar con situaciones de dismetrías y ser necesario poner tratamientos ortopodológicos para nivelar las dismetrías que puedan quedar. Bien, pero lo más importante de todo, lo más fundamental es el diagnóstico precoz de la displasia de cadera, porque con ello paliamos consecuencias, aporta más posibilidad de tratamiento con claro éxito. Pensar que a veces llegan niños a consulta que porque tienen una rotación externa muy exagerada y nada más verlos tenemos que ser conscientes que tenemos que explorar esa cadera porque puede existir esa displasia o esa cadera que no se diagnosticó en su momento.